Olá, muito buenos dias a todos os hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos em Copiapó. La gracia del Señor sea con vosotros. En nuestra serie de devocionales Apocalipsis para hoy, el tema es Carta a la Iglesia de Laodicea, parte 5. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, pero hoy leeremos del 19 al 22 que dice: Yo reprehendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Hoy trataremos de conversar sobre el último de los 4 mayores problemas de pecado en la iglesia de Laodicea. El primero fue, ellos habían perdido su vigor espiritual. Segundo, también habían perdido sus valores. Tercero, habían perdido la visión. Y en último lugar, ellos habían perdido sus vestidos. Como estaban ciegos, los cristianos de Laodicea no lograban percibir que estaban desnudos. La desnudez acá significa fracaso, derrota, vergüenza y humillación, segundo lo vemos también en 2 Samuel 10:4 y Isaías 20 del 1 al 4. Los cristianos de Laodicea podrían hasta adquirir los tejidos finísimos de lana teñidos de negro por meio de sus mercaderes, pero no les bastaba para suplir su real necesidad, pues lo que ellos realmente necesitaban eran las vestiduras blancas de la justicia y de la gracia de Dios. Según vemos en Apocalipsis 19, versículo 8, debemos vestirnos de lino finísimo, resplandeciente, puro, que simboliza las acciones de justicia de los santos de Dios. En la salvación, la justicia de Cristo es imputada a los cristianos. Es como un depósito en la cuenta de los que creen. Pero en la justificación, la justicia de Cristo es comunicada y pasa a ser parte del carácter y conducta del cristiano. Por ello, en primer lugar, Laodicea no recibe ni un solo elogio del Señor. Queda muito claro que aqueles cristianos estavam demasiado ocupados, elogiando-se a si mesmos. Creíam que estavam glorificando a Deus, quando em realidade causavam vergonha ao nome do Senhor. É como se estuvieran andando desnudos por la calle, el pueblo que debiera estar cubierto de las vestiduras de la justicia y gracia de Dios. El Señor cierra la carta a la iglesia de Laodicea con 3 declaraciones. Primero, una explicación. El Señor dice: yo reprendo y castigo a cuantos amo. Versículo 19. Con todo lo sucedido, con todo lo que estaba pasando, el Señor amaba a los hermanos tibios de Laodicea. Pese a esto, el Señor los iba a disciplinar como prueba de su amor por ellos. Y segundo, una exhortación. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia de Laodicea deberá arrepentirse de su soberbia y humillarse delante del Señor. Necesitaban reavivar el don de Dios que había en ellos, 2 Timoteo 1:6, y debieron tener un corazón lleno del fervor espiritual. Y tercero, el Señor hace una invitación, el versículo 20 al 22. Generalmente, personas usan este versículo para evangelizar a los perdidos. Pero su aplicación práctica debe y tiene que ver con los cristianos. El Señor estaba fuera de la iglesia de Laodicea. Aquí el Señor se dirige a personas individualmente, no a toda la iglesia. Hay un pequeño remanente, como en el caso de la iglesia de Sardis. Dios, por su gracia, puede hacer muchísimas cosas adentro de una iglesia por medio de una sola persona que se mantenga fiel al Señor.
Es maravilloso pensar que al invitar a Jesús a entrar como indivíduo a su living, a su comedor, este espacio se puede transformar en la misma sala del trono con el Rey, presente en su vida, presente en su casa. Las cartas a las iglesias de Asia revelan los problemas de las iglesias, mas también revela la misericordia y gracia de Dios. El mundo será juzgado, pero Dios inicia la corrección por medio de su pueblo. Que el Señor nos ayude a escuchar lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia por su palabra.